¿Alguna vez te has preguntado por qué la Biblia menciona que los hijos no son nuestros, sino más bien dice que son herencia del Señor? Pues bueno, ¿qué significará que Dios nos confíe a nosotros una vida como si fuera un tesoro muy preciado para Él? Pues eso es lo que vamos a descubrir en el episodio de hoy. Bienvenidos a esta serie de La familia, un diseño divino, donde estamos compartiendo acerca de ese plan y de ese propósito eterno que el Eterno creó en la familia, en el hogar, al llamarnos a ser a su imagen y conforme a su semejanza. Mi nombre es Juan Valderrama y los invito a este episodio de hoy. Para el día de hoy vamos a tener en este estudio, ya como es costumbre, un verso, un pasaje base, y es el que les mencionaba ahora al principio. Es un pasaje que seguramente hemos escuchado muchas veces, hemos leído muchas veces, y es aquel Salmo 127, versículo 3 al 5, que dice: He aquí herencia de Yahweh son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así como los hijos sabidos en la juventud. Dichoso el hombre que lleno su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y es que la pregunta de hoy es: ¿por qué la Escritura menciona que los hijos son herencia del Señor? Más que decir que son nuestros y a veces, no, es que son mis hijos. Bueno, pues mira que la Escritura, el salmista nos dice que son una herencia del Señor. Es como que algo que nuestro Creador nos encomendó. Y en esta serie de la familia, donde hemos estado hablando acerca de muchos ámbitos, hoy vamos a hablar acerca de los hijos, pero no como en el capítulo anterior que hablamos acerca de la enseñanza cuando tocamos el tema del Shema, sino que hoy hablaremos acerca de esta pregunta que nos pone a reflexionar un poco, y es: ¿cuál es esa razón por la que Dios de alguna manera nos hereda algo tan valioso, tan importante, que son nuestros hijos? ¿Cuál es el fin detrás de todo esto? Esta pregunta es bien profunda porque en principio nos revela un principio, valga la redundancia, un fundamento divino. Y es que los hijos no solo llegan a una familia para acompañarnos en momentos difíciles. Muchas personas dicen: no, es que mi hijo llegó en un momento especial, cuando yo estaba así, cuando yo estaba así, y eso me cambió por completo el panorama. Sino que los hijos son enviados a nuestras vidas con un propósito que nosotros como padres estamos llamados a descubrir en ellos. Así que en este episodio vamos a revisar qué significa que un hijo sea un regalo, una misión y un legado eterno, porque al final de cuentas son aquellos que llevarán el nombre del Señor, llevarán la estafeta. A ellos les pasaremos para que continúen en esta carrera cuando ya nosotros como padres no estemos. Así que vamos a comenzar por el principio, es la base de este episodio, el Salmo 127.3, y vamos nuevamente a ir ahí y leerlo, porque ahí está la clave de todo esto. Dice: entonces, herencia de Yahweh son los hijos, cosa estimada, el fruto del bien. Y bueno, aquí hay una palabra que aparece, principal, destacable: herencia. La palabra herencia, que en hebreo es nahalá. ¿Y qué traduce nahalá? Traduce prosperidad preciada, propiedad especial, asignación divina, posesión entregada para administrar. Mira que es bien bonito este significado de la palabra herencia. ¿Por qué? Porque aquí encontramos en esto que los hijos no pertenecen por completo a los padres, no son nuestros, no son mis hijos. En realidad pertenecen al Señor. Son un regalo que Él nos dio
pero son herencia suya, ¿sí? No sé cómo percibimos el tema de la herencia, pero en el contexto hebreo, en el contexto bíblico, la herencia era algo que se cuidaba, era algo que se hacía fructificar, que se multiplicaba, era algo que se protegía, que se guardaba y luego se entregaba a la siguiente generación, ¿no? Así que recordemos, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, ¿no? ¿Qué es lo que le dice el hijo a su padre? Dame la herencia, dame mi herencia, lo que me corresponde. Es normal que un padre le herede a sus hijos lo que en vida pudo conseguir. Como padres nosotros trabajamos, nos esforzamos, alcanzamos metas, sueños, pero al final eso tiene un fin, un propósito, y es heredarlo, pasarlo a nuestros hijos, ¿sí? Porque al final de cuentas nada de lo que podamos tener nosotros nos vamos a llevar. O sea, como padres, por más de que yo me esfuerce en tener y hacer y que construir mi casa y la hice y todo, no sé qué, al final de cuentas eso no me lo voy a llevar yo. Lo más normal, lo más común, ¿sí? Como deberían ser las cosas, a veces se salta ese orden natural, pero lo normal es que uno como padre parta primero y los hijos queden. Y esos hijos que quedan pues heredan lo que nosotros con tanto esfuerzo y con tanta dedicación logramos tener, ¿no? Entonces ahí es donde se le encuentra un propósito al poder tener alguna cosa, ¿no? Se le encuentra algo más. Porque si fuera nomás, lo logré tener y el día de mañana me muero y ahí quedó, pues bueno, te gastaste toda tu vida tratando de conseguir algo, pero al final no te llevaste nada. Pero cuando tenemos hijos, cambia un poco la perspectiva. Ya no trabajo en pro de mí mismo, ya no trabajo en pro de lo que yo pueda conseguir, porque yo ya llevo mucho tiempo viviendo acá, ¿sí? La edad que tú tengas hoy como padre, la has vivido ya has gastado esos años de vida. Los que te resten, bueno, los que el Eterno tenga para tu vida, sean muchos o sean pocos, seguramente en lo que les menciono no serán en comparación con los de tus hijos iguales, porque tus hijos, se supone, nuestros hijos han de vivir más que nosotros. Entonces, cuando hablamos de herencia, hablamos de algo que se cuidaba, que era muy valioso. Cuando el hijo pródigo le dice a su padre, dame la herencia, dice la parábola que él fue y se la gastó. Era muy joven para heredar. Eso también nos habla un poco acerca de este asunto, de la madurez que tiene que tener un hijo para recibir una herencia, aunque bueno, el tema no es hoy hablar de la herencia y esas cosas, no. El tema es entender qué es una herencia. Y el hijo pródigo cuando la recibe, va y se la malgasta. Y ya cuando está sin un peso, sin nada, recuerda y dice, mi papá, volveré a él y al menos me haré como uno de sus siervos, de sus criados. Y bueno, él regresa y ya sabemos la historia. Pero un buen hijo administra, cuida, multiplica esa herencia que sus padres tanto trabajaron y por lo que tanto se esforzaron. Entonces, fíjate, ahora pasemos eso al contexto que estamos hablando hoy. Los hijos son herencia del Señor. Es como que Él, desde su eternidad, desde el principio de los tiempos, pensó un día en ti y en mí como padres para heredarnos ese tesoro que hoy vemos en nuestras casas, que son nuestros hijos. Los que tengas, 1, 2, 3, 4, hay unos que ya heredaron mucho, el Señor ya fue muy generoso y les dio 9, 10 hijos, ¿no? Pero esos que tú tengas son un regalo especial que el Señor te dio como herencia. Y tú debes actuar conforme a eso, con responsabilidad, no como el hijo pródigo que fue y se la malgastó, que no la cuidó, que la desperdició, sino como un buen administrador. Entonces, Dios ve así a los hijos que nos da, no como cargas, a unos que, no, es que ese muchacho me tiene ya cansado, eso no, lo único que ha sido es un lastre para mi vida y por eso es que hoy tanto se habla del tema de los abortos, del tema de la planificación, de eso no, yo no me voy a meter con muchachitos, no me voy a poner yo a criar a otros.
Eso lo único que me va a hacer es truncar mis sueños y truncar mis planes y todo eso, ¿no? Y lastimosamente es como la concepción que se tiene acerca de los hijos. Pero tenemos que entender que los hijos no son cargas, no son accidentes, no son un proyecto humano, no es que voy a tener hijos para el día de mañana yo me pensiono y con ellos trabajando que me mantengan. Tampoco se deben ver así los hijos, sino como parte de un legado de Dios para nosotros. Un legado que nosotros debemos cuidar para prolongar, ¿sí? Para que permanezca. Así que el versículo 4 del Salmo 127 nos dice: como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Dichoso el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Como lanzas, como flechas en manos del valiente. En hebreo, la palabra flecha es hitzim. Y hitzim significa proyectiles afinados cuidadosamente. Para un hebreo, en la antigüedad, una flecha era un instrumento, un arma muy, digamos que valiosa, muy importante en las guerras. Las flechas alcanzaban lo que una espada no lograba, ¿sí? Si recordamos exacto, en la casa también, ¿no? No es lo mismo salir a la guerra o salir a cazar con una espada, con una lanza, ¿cierto? Bueno, la lanza también, pero digamos con un arma de corto alcance, que con una flecha, ¿no? Tú ves un venado lejos o veías al enemigo desde lejos y lo podías desde lejos atacar. ¿Con qué? Con flechas. Ahora, las flechas se tallaban, cuando eran en madera, luego cuando se empieza el tema de las forjas y del hierro y no sé qué, pues las puntas ya se hacían en hierro, en acero, bueno, etcétera. Pero cuidadosamente se afilaban, cuidadosamente se tallaban, cuidadosamente se formaban las flechas, el balance, el largo, ¿no? El peso, todas estas cosas se tenían en cuenta, ¿no? Se pulían, se equilibraba, ¿no? Para que al lanzar la flecha pues tuviese la forma perfecta, la paradoja perfecta, todo para poder alcanzar el objetivo, ¿sí? Y luego que se habían hecho todos los ajustes, se usaba, ¿sí? Entonces era un arma muy especial porque salías tú a cazar tu alimento y desde lejos podías ver allá el venado, el lince, bueno, o el animal silvestre que fueras a cazar, y con el arco y la flecha apuntabas y lanzabas. Podías estar a una distancia bastante considerable y alcanzarlo, cosa que no podrías hacer acercándote con una espada, ¿no? Imagínate acercarte a cazar un venado así a espada o a tratar de botártelo encima. Pues apenas te ve a 10 metros, 20 metros, sale a correr y no lo alcanzas nunca. Entonces, para eso eran las flechas, ¿no? Y cuando se descubre esto, pues es un avance para el hombre en el tema de la caza, en el tema del desarrollo, ¿no? Y bueno, podemos ver esto en la escritura referente a los hijos. Dice que los hijos habidos en la juventud son como esas flechas en las manos del valiente. Así que cuando vemos cómo se hacía una flecha y lo comparamos con nuestros hijos, porque es la comparativa que hace aquí el salmista, pues podemos traer a colación cosas como que criar a nuestros hijos es afilarlos, es prepararlos, es como cuando estás ahí haciendo la flecha, el herrero está ahí con el hierro, afilando, cuadrando todo. Bueno, afilar es criar a nuestros hijos. Luego viene el momento de usarlos y para usarlo hay que tener el arco y apuntar hacia un objetivo, ¿no? Ese es el fin de la flecha, alcanzar un objetivo. Bueno, pues apuntar podría ser el educar a nuestros hijos. Y el disparar o el
enviar, pues podría ser acerca del amor que les damos a ellos. Y es que tus hijos, nuestros hijos, están destinados a alcanzar lugares que tú y yo no llegaremos a alcanzar. Por eso son como flechas, ¿no? Han oído a los padres diciendo, no, yo siempre les recuerdo eso, siempre les menciono eso, porque mi papá dice, no, yo cuando era joven alcancé ciertos logros y en eso superé a mi papá, y veo a mi hijo que en muchas cosas me superó a mí, y seguramente yo diré de mi hija, mire, mi hija me superó en otras cosas que yo no alcancé. Ese es el fin, el propósito, ¿no? Que nuestros hijos nos superen, que nuestros hijos lleguen mucho más allá de lo que nosotros pudimos llegar. Así que nuestros hijos están destinados a llegar a esos lugares que nosotros no alcanzaremos. Son nuestro legado más valioso de la vida. Es lo mejor, la mejor herencia que podemos dejar en esta tierra son nuestros hijos. Así que la crianza, entonces, no viene a ser para ellos control, manipulación, y es que se hace lo que yo diga porque de mala yo soy su papá. No, la crianza viene a ser cuidado en preparación para ese día en el que como flechas sean lanzados. Porque por más de que nos duela, por más de que nos guste o no, llegará el momento en el que serán lanzados ellos. Así como tú y yo fuimos lanzados y hoy seguramente no estamos bajo la, digamos que la cobertura de nuestros padres. Y me refiero a la cobertura es viviendo en su casa todavía y estando con ellos a hoy, ¿sí? Sino que hoy ya estamos mucho más adelante, hemos hecho familias también, ahora tenemos nuestros propios hijos y llegará el día en el que esos hijos también sean lanzados mucho más allá y sea necesario como una flecha desprendernos. Y claro, nos costó trabajo hacerla, afilarla, cuidarla, balancearla, prepararla toda, tenerla lista, pero un día serán lanzados. Pero que ese día cuando llegue, para que sean lanzados, lleguen al objetivo, ¿sí? Alcancen la meta. Y ahí es donde tú y yo, como padres, nos sentiremos satisfechos, orgullosos de que hicimos un buen trabajo de preparación. Y diremos, hombre, sí, me costó lágrimas, me costó esfuerzo, me costó sudor, me costó trabajo, me costó muchas cosas, sí, pero valió la pena. Porque mira, apuntaron y llegaron allá, al blanco. ¿Cuál es el blanco? Más que una carrera, más que ellos tengan y logren muchas cosas, que sigan los caminos del Señor. Recordemos el principio de esta enseñanza. Herencia de Yahweh son los hijos. Y si son herencia del Señor, pues nosotros como administradores de esa herencia debemos en ellos sembrar lo que respecta al Señor, al Creador, para que ellos lleven ese legado que tú y yo hoy vivimos, practicamos, amamos, que ellos lo lleven y permanezcan en ese camino. Así que hay un propósito divino detrás de los hijos. Y Malaquías dice lo siguiente en el capítulo 2, versículo 15. Bueno, desde el 14. Más diréis, ¿por qué? Porque Yahweh ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Fíjate que ahí dice, no hizo uno él, ¿y por qué hizo uno? Está diciendo, no los hizo uno, varón y hembra no los juntó para que fueran una sola carne. ¿Y para qué los puso para que fueran una sola carne? Sino para que llevaran la herencia del Señor. ¿A qué se refiere con eso de la herencia del Señor? Pues la descendencia que viene con los hijos, ¿no? Al final de cuentas, cuando nos casamos, cuando nos unimos en matrimonio, tarde que temprano, en la misericordia y en la voluntad del Señor, vendrán los hijos. Y esa es la descendencia que levantaremos para gloria de Dios. Para gloria de Dios. En hebreo, la palabra descendencia es será, ¿no? Que significa semilla, ¿sí? O descendencia, algo que es especial, que es consagrado para el Señor. Es decir, Dios une al hombre y a la mujer, forma el hogar para que estos
formen hijos, que reflejen su imagen, que sean conforme a su semejanza y que sigan ese legado en la tierra. Así que los hijos no son ni una idea cultural, es que eso ya pasó de moda, es que eso eran nuestros papás en la antigüedad, nosotros ya somos una juventud diferente, nosotros ya pensamos diferente. No es un asunto cultural, es más bien parte de un propósito del Creador, un propósito eterno que ha estado desde siempre, un plan divino que el Eterno nos convida a nosotros a ser partícipes de él para que nosotros también aportemos en eso, y es heredar hijos para su gloria, para su reino, para su servicio, para que también sigan este legado de seguir al Señor. Así que esto conecta con lo que leímos en los primeros episodios de esta serie, donde leímos en Génesis 1, cuando hablábamos acerca del fructificar y multiplicar, ¿no? El Señor le dice al hombre: fructifica, multiplica, llena la tierra, sojúzgala. ¿Y cómo más va a ser ese fructificar y multiplicar si no es con hijos, ¿no? Dando hijos. Así que no es solo reproducción biológica, es más bien que creemos o que se reproduce o se forma la imagen de Dios, se forma el carácter de Dios, se forma la fe en el Señor, se forma un propósito en estos hijos que está enfocado a poner los ojos en el Creador. Así que podríamos decir que el hogar viene a ser una especie de taller de formación, ¿sí? Así como cuando mandamos a nuestros hijos al colegio para que estudien y aprendan cosas elementales de la vida, sumar, restar, multiplicar, dividir, historia, ciencias y todo lo que se aprende en el colegio, pues el hogar es un taller, es una escuela, como les decía la semana pasada cuando estudiamos acerca del Shema. Es la primera yeshiva, es la primera kehilá, congregación que tú tienes. Y no es a la que donde te congregas, es tu familia, es tu hogar, son tus hijos. Esa es la primera congregación. Y cuando leíamos el Shema que está en Deuteronomio 6, pues ahí resalta esto, ¿no? De estas palabras las enseñarás a tus hijos, hablarás estando en tu casa y cuando vas por el camino, etcétera, etcétera, ¿no? Eso que estuvimos hablando la semana pasada. Así que, ¿por qué Dios ordena que su palabra sea repetida a nuestros hijos al levantarnos, al acostarnos, cuando estemos en la casa, en el camino? Porque los hijos no solamente crecen con la enseñanza de palabra, sino con el ejemplo, con un ambiente sano, con un ambiente en paz, con un ambiente en comunión con la palabra del Señor, que viva las palabras del Señor. Por eso era tan importante la semana pasada, no, el episodio pasado, cuando les decía que en los hogares debe haber esa instrucción, ¿sí? de los caminos del Señor, y no dejarlo eso a que otros vengan y lo instruyan a nuestros hijos, sino nosotros, ¿cierto? Teniendo esa responsabilidad como administradores de la herencia que el Señor nos ha dado, que son nuestros hijos, pues en ellos sembrar. Podríamos tener esto a traer a colación de pronto en comparativa a esa parábola de los talentos que el Mesías contó, ¿no? Que a uno le dio 1, a otro 3, a otro 5, y luego vino y pidió cuentas. Y entonces el que había recibido, no recuerdo la cantidad, 5 lo multiplicó, al que había recibido 3 lo multiplicó, pero al que le había 1 dijo: no, eso tuve miedo y fui y lo escondí y no hice nada. Y Yeshua dice que vino el Señor y pidió las cuentas y reprendió al que no había hecho nada con él, y antes le quitó ese talento y se lo dio al que había multiplicado más. Eso es lo que en parte podemos hacer referencia a los hijos, y es que Dios nos dio 1, nos dio 2, nos dio 3, nos dio 4 o 9 o 10, o como les decía ahora al principio, los que nos haya dado. Pero ¿qué hacemos con nuestros hijos? Dejamos que cualquiera los instruya, dejamos que la televisión los instruya, dejamos que el vecino los instruya, dejamos que en las reuniones de Shabbat, pues allá ya lo instruyen, allá le enseñan la palabra, o le pongo videitos y con eso aprenda. Estamos dejando esa instrucción, esa enseñanza del Eterno a cualquiera, o la estamos haciendo nosotros responsablemente como administradores de una herencia muy valiosa que son nuestros hijos. Luego, cuando nuestros hijos crecen,
¿cierto? Y toman caminos que decimos, uy, no, ¿cómo así? ¿Por qué están andando por ese camino? Pues reflexionemos qué hicimos nosotros al momento de la enseñanza, al momento de la instrucción. ¿Dejamos eso ahí a que cualquiera lo hiciera? ¿O yo, como cuando estudio una profesión o cuando aprendo un arte o un instrumento, le dedico tiempo, le meto pasión, le meto esmero, perdón? Haz de cuenta que tus hijos son eso, son ese instrumento que tú quieres aprender, son esa arte que tú quieres aprender, son esa carrera que tú quieres aprender, ese idioma que quieres aprender, etcétera. Algo que te apasione y que tú dices, uy, yo quisiera ser mejor en esto y te esfuerzas para aprender y para hacerlo, pues esos son tus hijos. Ve en ellos eso, ve en ellos una inversión de tu vida, de tu tiempo, de tus fuerzas para sembrar en ellos algo que en el futuro, a la postre, sí, seguramente te va a hacer bien a ti. ¿En qué sentido? En que estarás en paz, en tranquilidad y dirás, mira cómo ha crecido, cómo va, cómo ha hecho esto de bien, ¿sí? Pero más en ellos. No hay nada más hermoso y seguramente hará sentir orgulloso a un padre o una madre y es ver a sus hijos progresar, salir adelante, ser personas de bien, ser personas rectas, con integridad, con justicia, con amor, con piedad, con misericordia. Y eso debe partir del hogar. Entonces, cuando dice el Shema, que instruyamos a nuestros hijos en la casa, en el camino, al acostarnos, cuando nos levantemos, nos habla de vivamos una vida consecuente para que ellos con el ejemplo vean. ¿Sí? Mi hija es muy receptiva a las cosas que ella ve más que a las que uno le dice, ¿sí? Entonces uno le puede dar la oreja, que Hanna, que no sé qué, pero cuando tú le muestras con el ejemplo, cuando tú haces una acción que le llame la atención a ella, pues ella identifica más eso que las mismas palabras. Los hijos son más visuales, entonces cuando ven a un padre o una madre que se llevan bien, que se tratan bien, que se aman, que se respetan, que se cuidan, que se valoran, que todas estas cosas, pues esto lo van a replicar ellos. Pero cuando no solo lo ven en la casa, pero se les enseña, no, tienes que amar, tienes que no mentir, pero ves que el papá miente todo el tiempo, que la mamá es grosera, que el papá es atarbán, que la mamá esto, que pues las palabras no concuerdan con la enseñanza del ejemplo. Entonces, pues ellos se hallan en un conflicto y lo más probable es que sigan más el ejemplo que las mismas palabras. Pero es que yo me cansé de decirle muchas veces que esto y esto y esto. Sí, se lo dijiste muchas veces, pero ¿tú cómo vivías? ¿Cuál era tu ejemplo? Ah, ok, entonces ahí sí, como dice el dicho, a quejarnos al mono de la pila, ¿no? Entonces, el hogar es ese taller de formación, es esa herrería donde coges la flecha y la empiezas a afilar y la empiezas a trabajar y empiezas ahí a darle la forma para llevarla a ese punto óptimo para lanzarla luego. Así que la Torá en el hogar debe ser hablada, pero también vivida, debe ser percibida, ¿sí? La semana que hablaba con un familiar me decía de la Navidad y que si ya armó el arbolito y las cosas así, yo le dije, no, es que nosotros ya hace más de como 13 o 14 años no celebramos eso. Entonces, no, pero, pues bueno, de pronto usted no, pero pues para la niña, para que la niña crezca con esos recuerdos bonitos, así como usted cuando era chiquito que creció con esos recuerdos. Claro, pues yo nací, crecí en un hogar cristiano y eso se vivía. Pero desde que vengo a los caminos de la Torá, pues dejé de practicar esas festividades que pues ya conocemos su trasfondo. Entonces le decía, no, pero no, eso no lo celebramos, pero celebramos las festividades bíblicas, celebramos Sukkot, celebramos Pesach y tratamos de que nuestra hija pues empiece a reconocer eso y lo empiece a vivir, lo empiece a amar y todo esto. Bueno, pues eso está en la percepción de que nuestros hijos puedan crecer y decir, sí, la Navidad nunca la celebré, pero nunca me hizo falta, porque la verdad es que en mi casa vivíamos las festividades bíblicas con amor, mis papás se esmeraban eso. Yo recuerdo cuando era niña, mis papás haciendo el azúcar y ahí vivíamos dentro durante 8 días y la pasábamos lo más de chévere y esto y aquello, y en el Pesa comíamos el pan sin levadura y esto y yo sé no sé qué, y esos son el recuerdo y las cosas que mi hija
cuando sea grande, espero yo, tenga en presente, ¿sí? Y diga, no es que en mi casa se vivía lo que se hablaba. Mi papá predicaba, mi papá enseñaba, pero eso lo vivía con mi mamá, con sus vecinos, con sus propios padres, en este caso ella, mi hija, con mis abuelos, lo vivía con mis tíos, lo vivía con X o Y, él era un hombre responsable en su trabajo, amaba a mi mamá, hacía esto y hacía aquello, porque eso que él tanto enseñaba y eso que tanto predicaba, él lo vivía. Entonces eso es lo que nosotros como padres debemos dejar de legado a nuestros hijos para que ellos puedan aprender con ese ejemplo. Así que hay que practicarla y tenemos que nosotros como padres mantener eso en nuestros hogares, porque nuestros hijos absorben más eso que ven que lo que oyen. Así que en la Biblia, la formación de un hijo podríamos resumirla en un proceso de 4 fundamentos principales, que son la primera, o el primero, yatzar. Yatzar es formar o moldear. Es un término que ya tenemos, digamos que en el diccionario cercano. Y esto podemos verlo en Jeremías 1:5 como referencia. Y es que dice, le dice el Señor a Jeremías cuando lo llama: antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Aquí la palabra que aparece es yatzar, formar, moldear. Los hijos no nacen listos. De hecho, van creciendo, van aprendiendo. Esto requiere un modelado continuo, ¿no? Como cuando se habla acerca del alfarero, cuando toma el barro en sus manos y empieza a formar una vasija, pues así son un barro listo para formar. Y ahí es donde empezamos a notar el propósito de nuestros hijos. ¿Y qué tipo de vasija? ¿Qué tipo de utensilio precioso vamos a hacer con ellos? Porque ellos son un lienzo en blanco. Ellos nacen siendo un lienzo en blanco. Y van aprendiendo. Y van adquiriendo conocimiento. Y van formándose. Y van moldeándose. Y ahí estamos tú y yo como padres trabajando en ello. Así que lo primero es formar, moldear. Lo segundo, Hanak, que traduce dedicación. Y esto lo podemos ver en Proverbios 22:6, cuando dice: instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Y ahí viene ese dedicar, instruir, darle el mejor de tu tiempo a tu hijo, a tu hija o a tus hijos, ¿sí? Así que significa consagrar a nuestros hijos, iniciarlos en un camino que cuando sean viejos nunca se aparten de él. ¿Pero es desde dónde? Desde la niñez, desde la juventud. Instruye al niño en su camino. Es el momento preciso, es el momento más presto, si se dice así, para formar en ellos lo que en un futuro será. No dejes eso al azar, no dejes eso a que lo haga el vecino, a que lo haga en el colegio, a que lo haga otra persona. No, tú dedícale tiempo a formar ese destino que luego van a tener, para que cuando sean viejos no se aparten de ese camino. Otro fundamento de la crianza de nuestros hijos y de la formación de un hijo desde la perspectiva hebrea, podemos decir que es el shamar. Y shamar es guardar, proteger. Y esto, bueno, lo podemos encontrar, por ejemplo, en Deuteronomio 6:12, donde habla acerca del Shabbat. ¿Sí? Guardarás el día de Shabbat para santificarlo. Es esa palabra, shamar, proteger, guardar. Así que esto implica para nuestros hijos ponerles límites. Esto implica cuidar su corazón, ¿sí? Trabajar en sus valores, en que crezcan siendo personas que conozcan hasta dónde pueden llegar, cuál es su límite. Y no en cuanto a metas y a logros que puedan alcanzar, sino en cuanto a qué deben y no pueden traspasar.
¿no? Esos límites son buenos, ¿no? Eso de que no, yo lo dejo que experimente, que haga como quiera, que eso igual la vida le enseñará y que se estrelle cuando se tenga que estrellar. Pues yo te digo que no es tan así, ¿sí? Y como eh, cuarto fundamento en esta crianza de nuestros hijos, en la formación de nuestros hijos, está una palabra en hebreo que es Natán. Y Natán significa enviar, entregar, soltar. Y pues así como leíamos en el Salmo, como flechas en manos del valiente, ¿sí? Para ser lanzadas, ¿sí? En algún momento los hijos tendrán que salir, tendremos que soltarlos, no los podemos retener, sino que sean enviados y cumplan ese propósito por el cual Dios nos los entregó. Ahí es donde ese talento se multiplica y luego Dios cuando venga y pida cuentas, ¿qué hiciste con ese talento que te di? ¿Qué hiciste con esa herencia que te di? ¿Qué hiciste con esos hijos que te di? ¿Cómo trabajaste en ellos? ¿Cómo invertiste tu tiempo en ellos? Y cómo hoy ves ese resultado en tus hijos. Así que, ¿cómo aplicar todas estas cosas prácticas hoy nosotros como padres? Pues bueno, aquí hay un par de consejos, par de tips que les voy a dar. Y es, como primera medida, ver a nuestros hijos como una misión espiritual en la que hemos sido nosotros encomendados. ¿Sí? Veamos esto como una tarea muy, muy, muy importante que el Señor nos ha delegado a nosotros. ¿Y cómo cumplimos esa misión espiritual en nuestros hijos? Bueno, pues orando por ellos, orando con ellos, no solo por ellos, sino con ellos también, ¿sí? Declarando en ellos esa identidad, ese propósito, esa misión en la que han de ser encaminados en su adultez, cuando crezcan, cuando sean lanzadas esas flechas, ¿sí? Desde pequeños empieza a discernir, a mirar cuáles son sus dones, cuáles son sus talentos, qué es lo que les gusta, como por dónde puedes dirigir, porque no es desconocido para todos que todos tenemos un don, un talento, algo especial en lo que podemos trabajar, ¿sí? En lo que se nos facilita más, y ahí es donde nosotros como padres que estamos observando y vamos dándonos cuenta por dónde va el agua al molino, como dice el dicho, pues podemos trabajar en eso, y eso todo caminándolo siempre a que tengan ellos presente ese propósito por el que fueron creados, servir al Señor. Ahora, afilándolos como flechas, ¿cómo aplicamos eso? Pues enseñemos disciplina en el hogar, ¿sí? Formemos carácter, exijamos excelencia, ¿sí? Alineada con el plan divino, con las palabras del Creador, ¿sí? Que ellos tengan temor al Señor, a sus palabras, que permanezcan en ellas. Creemos en nuestro hogar una atmósfera sana, buena, ¿sí? Donde haya pues oración, donde haya estudio de la palabra, aprendizaje acerca del Señor, ¿sí? Que haya bendición todo el tiempo de la boca de nosotros como padres. Sobre nuestros hijos debe haber todo el tiempo bendición, buenas palabras, ¿sí? Les bendigamos con nuestras palabras en todo momento, que no les maldigamos, que no los tratemos, ay, es que mira, este chino no sé qué, y eso que a uno a veces como padre se le salta el mal genio y ahí es donde habla y procede mal, no, sino que siempre en nuestra boca haya bendición para nuestros hijos, ¿sí? Que sean moldeados en respeto, en amor, en servicio, ¿no? Que enseñemos a nuestros hijos a servir, a ayudar, a ser dados al otro, al hermano, al prójimo, al vecino, ¿no? Que creemos personas que el día de mañana sean valiosas para este mundo y obviamente pues para el reino de nuestro Dios. Y al prepararlos para ser enviados, pues ayudémoslos a tomar decisiones sabias,
¿sí? En todo momento, mientras que podamos nosotros estar ahí en esa toma de decisiones en nuestros hijos, pues que sean decisiones que los lleven a buenos términos, enseñémosles la responsabilidad. ¿Qué es responsabilidad desde la casa? No, es que eso no, en la casa de mí, él no hace nada, no, ella no hace nada, no, no, enseñémosles responsabilidad, que las cosas cuestan, que, que, que hay que cuidar, ¿sí? Porque es que a veces, no, es que como son niños, eso déjelo, que eso no pasa nada, eso cuando le toque a él ya, pero ahorita no, porque pues es un niño, es una niña, está jovencito todavía, no, pobrecito, no, que aprenda desde temprana edad qué es la responsabilidad, qué es cuidar las cosas que tienen, ¿sí? Eh, enseñémosles también a, a orar, ¿sí? Enseñémosles a ayudar en la casa, ¿sí? Todo lo que a la postre cuando sean grandes les va a hacer bien. Nada de eso les va a hacer mal. Por el contrario, cuando estén grandes, cuando estén solos, cuando ya hayan crecido y les toque tomar sus propios rumbos, sus propias decisiones y ya no esté los papás ahí para digamos que socorrerles en las decisiones, porque pues bueno, uno siempre va a ser papá, pero no siempre, y no está bien que siempre uno como papá intervenga eh, en los hijos. Y respecto a eso me refiero cuando ya están grandes y han tomado sus propios caminos, ¿no? Mientras que están al cuidado de nosotros como pequeños en la casa y hasta cierto punto donde están en la casa bajo nuestra responsabilidad, pues claro que uno interviene, pero cuando ellos ya toman su camino, cuando ellos ya salen, cuando tienen sus propios hogares, eso de estar ahí metiéndose como papás al hogar del hijo y metiéndose en las decisiones, no, ellos ya están grandes y hay un momento en el que ya hay que soltar y que ellos sigan su propio camino, así como tú estás siguiendo el propio tuyo y en algún momento tus papás te soltaron, ¿sí? Porque así es la vida y es la ley de la vida, así fuimos diseñados y luego el día de mañana cuando ellos ya tengan sus propias familias, pues también que lo que pese en ellos sea toda la buena enseñanza, todo el buen trabajo que tú hiciste cuando estuvieron bajo tu cargo, ¿sí? Bajo tu cuidado. Eso no quiere decir que si están en un momento de dificultad y ya no están viviendo contigo y tienen sus hogares y tú tienes la posibilidad de ayúdalos, claro, pues por eso les digo que papás siempre seremos, ellos siempre serán hijos, pero déjalos que afronten sus propias decisiones con responsabilidad, ¿sí? Eh, eso de estarle tapando todo el tiempo ahí para que, como por pobrecito, no, si toma una mala decisión, pues que afronte las consecuencias, eso le hará entender, le hará formarse en carácter, en responsabilidad, en no volver a hacer lo que hizo, ¿sí? Eso lo debemos hacer y formarlo desde el hogar, desde sus primeros pasos para evitarnos luego cuando estén grandes, pues dolores de cabeza, así. Entonces vamos a cerrar con estos dos pasajes. Uno que está en Isaías 54:13, que dice, y todos tus hijos serán enseñados por Yahweh y se multiplicará la paz de tus hijos. Esta es una promesa para quienes formamos desde pequeños a nuestros hijos en los caminos del Señor. Él los instruirá, Él los guardará. Encomienda a tus hijos al Señor. Dice la palabra, encomienda a Yahweh tu camino, confía en Él y en hará. Si tú encomiendas a tus hijos, ¿sí? Estoy parafraseando esa frase y aplicándola a nuestros hijos. Si tú encomiendas a tus hijos al Señor desde temprana edad, si dedicas el tiempo, el trabajo para hacer en ellos lo que debes hacer como padre responsable, pues suéltaselos al Señor. Al final cuentas son de Él, son herencia de Él, ¿no? Son de Él, a Él le pertenecen, pues suéltaselos a Él y que Él los guarde, que Él los guíe, que Él los instruya, como dice aquí en Isaías. Y este último, que está en 3 de Juan 1:4, y es, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y eso podemos aplicarlo a nosotros como padres con respecto a nuestros hijos. Cuando llegue el momento podamos decir, yo no tengo mayor satisfacción, mayor gozo, mayor alegría que esto, que mis hijos andan en la verdad, que temen a Dios, que guardan su palabra, ¿sí? Lo demás es añadidura.
Pero en eso, que es lo principal para nosotros como creyentes en nuestra fe, que guarden, que amen a Dios, con eso basta, porque ahí lo tienen todo. Él cuidará de ellos, Él los va a guardar. Así que guarda esta frase: el mayor éxito para un padre no es lo que pueda lograr en su vida, sino lo que pueda lograr en la vida de sus hijos. Al final de cuentas, ellos serán los que lleguen más adelante que nosotros. Muchas gracias por compartir con nosotros en este episodio. El Todopoderoso nos bendiga siempre y nos asista en este camino como padres, como matrimonios que quieren guiar e instruir a sus hijos en un camino bueno. Bendiciones para todos. Shalom.